Vamos a dar paso a la segunda ponencia. Muchas gracias. De la señora doña Marga Muñiz Aguilar. De lo real a lo imaginado, conductas típicas del SAF que se suelen confundir. Gracias. Sí. Vale. Bueno, pues muy buenos días y en primer lugar dar las gracias a Group por organizar esta jornada, por tener la oportunidad de compartir con vosotros las experiencias que tenemos en el trabajo con menores, adolescentes y adultos con el trastorno del espectro alcohólico fetal. Y es verdad que todavía hay poco hecho, pero tengo que decir que bueno, yo también llevo más de una década trabajando como el doctor Ortega en estos temas y ahora por lo menos vemos que se empiezan a mover cosas, ¿no? Hemos estado durante muchos años como predicando en el desierto, ¿no? Y ahora pues se empiezan a ver resultados y eso, bueno, pues siempre es una buena noticia, aunque evidentemente queda mucho todavía por hacer, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de estas conductas típicas de las personas que tienen el trastorno del espectro alcohólico fetal y que normalmente son mal interpretadas. Y esto es muy importante porque cuando antes se ha comentado el hecho de la importancia del diagnóstico, es verdad que es fundamental porque esto pone las cosas en su sitio. Si tú no sabes qué problema tiene entre manos, pues difícilmente le puedes poner solución. Entonces, el diagnóstico es fundamental y que tanto el profesorado como la familia, como cualquier persona que se relacione con ellos, sepan que no lo hacen mejor porque no pueden, no porque no quieren. Entonces, vamos a pasar ahora por una serie de conductas que son frecuentes y son típicas de estos casos y que se suelen malinterpretar. Claro, cuando se malinterpreta, pues efectivamente las soluciones que se les da a sus problemas producen el efecto contrario. En vez de ayudar a solucionarlos, normalmente los empeoran. Y hay que decir que en la escuela pues ocurre muchas veces esto, ¿no? Como no se conoce el trastorno, las soluciones que se les suele dar a sus comportamientos lo que hacen es empeorar la situación. Por ejemplo, las expulsiones. Bueno, pues una expulsión no soluciona nada, ¿no? Entonces hay que encontrar medidas alternativas que ayuden a que ellos desarrollen las habilidades cognitivas que tienen deficitarias, porque no lo hacen mejor por eso, porque son deficitarias esas habilidades. Y entonces pedirles que si no lo hacen bien, lo vamos a sancionar, pues es sumamente injusto. Eso es como si sancionáramos a la persona que es miope porque no ve bien. Cuando un niño no ve bien, tú no lo llevas cada día a la escuela, le dices, oye, siéntate en primera fila, atiende, presta atención, fíjate bien, mira bien las letras. No. ¿Y qué hacemos? Lo llevamos al oculista y le ponemos gafas, ¿no? No lo castigamos porque no vea bien. Sin embargo, con un trastorno como este, se les castiga por no saber hacer las cosas mejor. Entonces, la solución no es el castigo. Cuando antes se preguntaba, bueno, ¿y qué terapias? Pues la primera terapia es tomar conciencia de dónde está el problema. Y a partir de ahí, entender bien esto, de que no lo hacen mejor porque no pueden, sino porque no quieren. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entrenarlos para que lo hagan mejor, no sancionarlos por hacerlo mal, que es lo que se hace habitualmente, ¿no? Esta es la clave, entrenarlos y entrenarlos. No sancionarlos, sancionarlos y sancionarlos, ¿no? O incluso en el sistema educativo ofrecer más medidas de apoyo sobre las mismas bases no sirve de nada. Si le faltan las habilidades cognitivas para aprenderlo, por más que se lo digas de la misma forma, pero en vez de en una clase de 20, en una clase de 2, o con PT o con quien sea, eso tampoco le soluciona el problema. Es que le falta la habilidad cognitiva. Se lo tienes que enseñar de otra manera. Bueno, vamos a ir ya en concreto al tema de las conductas estas que se suelen malinterpretar porque provocan pues mucha frustración, mucha ira, mucha rabia en los niños, en los adolescentes y empeoran entonces las relaciones, ¿no? Por ejemplo, se suele decir que son niños desobedientes, son niños que no atienden las normas, que son niños rebeldes. ¿Y cómo se suele interpretar? Pues que lo hace a propósito, por fastidiar, que es cabezón, que es tozudo, que en realidad lo que quiere es llamar la atención. Pues no, nada de esto. No desobedece por ninguna de estas razones, que normalmente
son sancionables. Claro, si lo haces así porque te da la gana, porque quieres fastidiar, pues sanción al canto. Pero no lo hace por eso. ¿Por qué lo hace? Porque tiene dificultad para convertir las instrucciones verbales en acciones. Es decir, tú le dices que haga algo y a ti que te parece que es súper fácil lo que le has dicho que haga, le cuesta interpretar. Y más si se trata de un mensaje con varias órdenes. Si tú le dices, mira, por ejemplo en clase, ve a la estantería y en la segunda balda coge la carpeta roja. Sabe que tiene que ir a la estantería. Ahora, de camino ya se ha olvidado, bueno, en realidad es que no ha llegado a retenerlo, lo que tenía que hacer cuando llegara allí. Pero como no se acuerda, mientras vas para la estantería, ve a otra cosa y presta atención a lo que ahora mismo ha captado su atención. Y entonces, ¿qué decimos? Pues que es desobediente y que tiene déficit de atención. No, no tiene déficit de atención, es que no ha retenido la información. Entonces, por eso se ha distraído por el camino. Entonces, si queremos actuar sobre el déficit de atención, nos estamos equivocando, porque no es por eso que ha perdido el camino. Lo ha perdido porque no se acuerda a lo que va, ¿no? Y eso ocurre en casa igualmente, ¿no? Si se le da unas instrucciones con 3 órdenes, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues de una en una y entrenarlo para que cada vez sea capaz de recordar más información. Pero claro, si cuando no obedece lo sancionamos y él o ella se siente injustamente tratada porque no es que no quiera hacerlo, es que no, claro, ellos no saben verbalizarlo, ¿no? Pero que no es que no quiera hacerlo, es que no me acuerdo de lo que tengo que hacer. Claro, si esto no se sabe, tú no te lo puedes ni imaginar siquiera, de que no lo estás haciendo porque ya no se acuerda, porque a ti te parece que es súper fácil lo que le has dicho, no le has dicho nada complicado, ¿no? Entonces, claro, el problema está en que nosotros queremos que ellos suban a nuestro nivel, pero no, es que nosotros tenemos que bajar al suyo. Antes, cuando hemos hablado de las edades, pues es verdad que puede tener, por ejemplo, en el caso del autobús, ¿no?, que ha mencionado Ortega, puede tener 18 años cronológicos, puede tener habilidades sociales 8, en habilidades lingüísticas 12, y ahí vamos añadiendo todo un espectro de edades diferentes en la misma persona y además no siempre es así, tampoco. Entonces, claro, esto despista mucho. Pero si ya lo sabes, pues entonces cuando tenga conductas que tú dices, oye, es que eso ya para un niño de 17 años no se puede consentir, ¿no? Entonces tienes que rebobinar y decir, bueno, vamos a ver, en este área, ¿qué edad tiene ahora mismo? Porque tiene una pataleta propia de un niño de 4 años. No lo voy a castigar porque este niño de 17 tiene pataletas de 4, ¿no? Sino que tendré ahora yo que bajar a 4 años y tratar de explicarle cómo se hace eso que le estamos pidiendo, ¿no? Entonces, hay que explicarle de manera explícita cosas que nosotros damos por sobreentendidas, ¿no? Entonces, si esto ya lo sabemos y, por ejemplo, no usamos metáforas, ni lenguaje figurado, ni ironía, ni sarcasmo, ni nada de esto, ayudará, porque no pillan las cosas, por ejemplo, cuando se dicen así, ¿no?, con segundas que se dicen, no las pillan. Entonces, si no las pillan, no lo van a ejecutar. Y no están desobedeciendo, es que no se han enterado de lo que queremos que hagan, ¿no? A ver, otra conducta típica que se suelen malinterpretar: comete los mismos errores de manera reiterada. Y esto muchas veces las familias pues lo dicen como muy desesperadas. Es que no aprende de los errores y lo castigo una y otra vez y no sirve de nada. Claro, porque estos niños no funcionan, no responden al principio de premios y castigos. ¿Por qué no? Porque le falta la habilidad cognitiva necesaria para entender lo que tiene que hacer. Entonces, por más que tú lo sigas castigando, no lo va a hacer, pero porque le falta la capacidad para hacerlo mejor, ¿no? Entonces, si comete siempre el mismo error, no lo castigues siempre por cometer el mismo error. Es lo mismo de la miopía, ¿lo vamos a castigar porque si se quita la gafa no ve? No. Entrenamiento, la palabra clave es esa, ¿no? Entrenamiento. Tenemos que conseguir que entienda por qué eso se hace de otra manera, no castigarlo por hacerlo mal. Él no entiende, o ella no entiende, por ejemplo, el principio de causa-efecto. Entonces, claro, si tú no entiendes ese principio, pues no sabes que esta acción tiene esta consecuencia. Y por eso los castigos no le sirven. Dice, es que le quito el móvil, le quito lo que sea y se queda igual, le da lo mismo. Claro, porque no entiende la relación que hay entre lo que ha ocurrido y la consecuencia del tema, ¿no? Y esto también se puede traducir en el tema del peligro, ¿no? Como no ven el peligro, porque no dominan el principio de causa-efecto, pues suelen ser niños y adolescentes que hacen cosas como
subirse a una ventana o a un sitio de altura y no ver ningún peligro en intentar tirarse, o te dicen, yo recuerdo un caso de una adolescente con la que estaba trabajando que ella tenía, bueno, ciertos problemas de comportamiento y el padre, la única solución que le había encontrado a la cosa es cerrar la puerta de la casa con llave para que no saliera, ¿no? Entonces, ella, ¿qué pensó? Pues salí por el balcón de su habitación y claro, y me decía el padre, pero fíjate tú si es burra, que se quiere tirar, que quiere salir por el balcón. Digo, vamos a ver, no es que sea burra, es que no ve el peligro, porque claro, el padre decía eso y la niña se ponía peor, ¿no? El problema no es ese, el problema es que ella se cree que puede saltar sin que le pase nada, ¿no? Entonces, no es insultarla o decir que le falta luce para darse cuenta de esto, ¿no? Se trata de demostrarle, como les cuesta el concepto, los conceptos abstractos le cuesta, pues la distancia pues no le ve el peligro. Bien, vamos a hacerlo de manera concreta, vamos a pasar al pensamiento concreto para que se dé cuenta de que esa no es una buena solución. Vamos a coger cualquier objeto, lo tiramos desde arriba y cuando llegue abajo a ver qué es lo que ha pasado. Normalmente se habrá roto o algo se habrá dañado, ¿no? Entonces esa es la manera de que vea el peligro que supone. Porque claro, dice el padre, entonces voy a tener que poner reja en el balcón. No, esa no es la solución de poner reja en el balcón. La solución es enseñarle a que tome conciencia del peligro que tiene el saltar desde cierta altura. ¿Vais captando dónde está? La solución está en... Tú tienes que actuar como un disco duro externo porque el suyo está afectado, ¿no? Entonces tú tienes que ir dándole las soluciones que a ellos no se les ocurre. Y en vez de, pues eso, sancionarlos por las caídas que tienen o las salidas que tienen, entrenarlos para que tengan la salida adecuada, ¿no? Otra, llega tarde habitualmente. A ver, la interpretación habitual, pues una persona lenta, es perezosa, está mal educado. Esto, claro, muchas veces desde fuera, si es que la familia no lo sabe educar, claro, se carga sobre la familia la responsabilidad de las conductas del niño, con lo cual la familia también se siente cuestionada pues de manera injusta, porque ellos están haciendo todo lo que pueden y no consiguen que el niño sea o la niña sea puntual, ¿no? Y lo mismo pues lo hace a propósito, etcétera. No, nada de eso, no hay nada detrás de su conducta. Lo que hay es que no tienen claro el concepto del tiempo. Entonces, si no tienen claro el concepto del tiempo, no saben si llegan tarde o temprano, ni a qué hora llegan. Si no saben organizarse, pues también tiene su explicación. Las funciones ejecutivas las tienen inmaduras, las tienen afectadas. Entonces las funciones ejecutivas son las que nos ayudan a organizarnos, planificar y ejecutar una acción. Si tú tienes dañado ese programa, vamos a decir, si hacemos el símil del ordenador, si tú tienes dañado ese programa, pues por mucho que tú intentes que el programa vaya bien, no va a ir bien. ¿Qué tienes que hacer? Arreglar el programa, ¿no? No castigarlo por tener el programa mal. Entonces, aquí en el tema del tiempo, pues hay que, por ejemplo, les cuesta mucho entender la hora. ¿Saber la hora qué es? Con un reloj digital más o menos se maneja, pero con los otros, eso de tener que calcular 5 menos cuarto, como que no. Es decir, puede pasar toda la vida y no saben qué hora es, ¿no? No aprenden la hora. Entonces, si no saben distinguir una hora de otra, pues es muy complicado que se sepan organizar, que lleguen a tiempo, que... Otra vez, más de lo mismo, entrenamientos, claves que a ellos les sirvan para saber, por ejemplo, si están estudiando, como no tienen concepto del tiempo y no saben cuánto tiempo llevan allí, pues por ejemplo ponerles un temporizador, no un reloj de arena, que eso agobia un montón, ve cómo la arena va cayendo y tú no has hecho lo que tenías que hacer, ¿no? Pero sí, por ejemplo, hacer lo que se llama un presupuesto de tiempo y enseñarles a decir, vamos a ver, mira, este ejercicio, esta... cuenta, lo que sea, esto tú lo puedes hacer tú, no yo o el resto de los alumnos, tú lo puedes hacer en tanto tiempo. Pues venga, vamos a poner el reloj, que los hay, estos temporizadores los hay pues, en forma de tomate o de, en fin, de muchas formas, ¿no? Que son para ellos agradables, ¿no? Y entonces le dices, pues mira, ¿cuánto vamos a calcular para esta actividad? Pues 5 minutos, 7 o 10 minutos, lo que sea, ¿no? Entonces se pone con un concepto de tiempo terminado, ve que eso va para abajo y además se aprende a concentrar en esta tarea, 5 minutos nada más. No, vamos a hacer los deberes, empezamos a las 5 de la tarde y son las 11 de la noche y estamos haciendo deberes. ¿No? Tienes que parcelar
las actividades y temporalizarlas tú. Es decir, esto lo puedes hacer en 5 minutos. Venga, nos ponemos. ¿Has terminado esto? Una pausa. No que se vaya a jugar con un aparato de estos digitales, cualquiera, el ordenador, lo que sea, que eso engancha, ¿no? Pero sí, que se mueva y vuelva. Entonces, le enseñamos, lo entrenamos al uso del tiempo. No lo sancionamos por no tener una buena forma de gestionar el tiempo. Otra conducta que es frecuente, que no permanece quieto cuando está sentado. Bueno, pues ¿cuál es la interpretación habitual? Pues que le gusta molestar, le gusta chinchar, le gusta llamar la atención. Pues no se trata de nada de eso. Se trata de que desde el punto de vista neurológico, pues necesita moverse mientras aprende. Tiene sobreestimulación sensorial, tiene poco control de impulso. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué vamos a hacer con estas capacidades que tiene deficitarias? Pues entrenarlo para que vaya desarrollándola, no sancionarlo por no tenerla. Yo recuerdo un caso de una madre que me decía que el niño no se estaba quieto mientras estudiaba, ¿no? Y que a ella eso le ponía muy nerviosa, ¿no? Y digo, bueno, pero ¿y si se mueve, se le queda? Dice, sí. Digo, ¿y entonces dónde está el problema? No, porque tiene que estudiar sentado. Bueno, ¿y quién ha dicho que hay que estudiar sentado? Porque realmente los estudios demuestran que se aprende mejor en movimiento que no sentado. Lo que pasa es que el sistema educativo nos ha metido en la cabeza que tenemos que estar quietos y parados, pero precisamente se aprende de la otra forma, ¿no? Y esta familia tenía una bicicleta de estas estáticas allí, donde el niño estudiaba, y entonces le dije yo, oye, pues que el niño estudie pedaleando, si se le queda, pues ya está, ¿no? Y funcionó. Si ese niño necesitaba estudiar moviéndose, porque lo vamos a obligar a estar sentado para que aprenda, ¿no? Es lo mismo que lo de la máquina, lo de la calculadora, ¿no? Es decir, si ya sabemos de antemano que uno de los problemas que tienen estos niños es la tabla de multiplicar, sí, la tabla de multiplicar es cualquier secuencia temporal, es decir, contar hacia adelante más o menos, pero cambiar de decena ya les cuesta, y contar hacia atrás no digamos, y cualquier secuencia, los meses del año, los días de la semana, todo cuesta, ¿no? Entonces, si todo cuesta, y además quien hace hoy una multiplicación a mano, porque nadie hace ya una multiplicación a mano, vamos, ¿no? Todo el mundo sacamos el ordenador o sacamos el móvil, sacamos lo que sea, pero entonces si ese profesor, esa profesora se empeña en eso, lo que hay es que enseñarle que tiene una discapacidad, que es incapaz de aprender la tabla de multiplicar y que no lo vamos a estar sancionando y impidiéndole el aprendizaje porque no sabe multiplicar. A ver, te saca la calculadora y ya está. Lo que me interesa es que desarrolle el principio de causa-efecto que hace falta para solucionar un problema de matemáticas. Lo voy a entrenar para que aprenda, porque eso le va a servir para todo en la vida, no solamente para probar las matemáticas, ¿no? Ahora, empeñarme en que se tenga que aprender la tabla de multiplicar, que es una cosa que yo creo que de no usarla hasta se nos termina a veces por olvidar, ¿no? Y de hecho, ¿quién usa hoy un papel y un lápiz para hacer una operación, un cálculo? Entonces, el profesorado también hay que trabajarle en ese sentido, que tome conciencia de que está ante una discapacidad y que entonces lo mismo que si se empeña, por ejemplo, claro, esto se trata de una discapacidad invisible, ¿no? Un niño con síndrome de Down, nadie se empeñaría en que estudiara la tabla de multiplicar. Si es un síndrome de Down que tiene ciertas capacidades y que, bueno, manejando la calculadora puede gestionar ciertos trabajos escolares, nadie dudaría en darle la calculadora. Pero en este caso, pues eso, como es una discapacidad invisible, nada, hay que empeñarse en la calculadora. Bueno, pues ahí es donde hay que trabajar en concreto con ese profesor o esa profesora y decirle, mire, aquí tiene. Esta es una de las características del TEAF. No aprende la tabla de multiplicar. Y si usted se empeña en eso, la que tiene el problema de verdad usted. Porque esta es otra cosa, tenemos que sacar el problema y el foco de ellos. Ellos no tienen problema. El problema tiene el sistema educativo que no sabe enseñarles a ellos. Porque si trasladamos esto al ámbito médico, alguien va al hospital, va al médico y el médico le dice, oye, usted, yo váyase porque lo suyo yo no sé lo que es. Sin embargo, en el colegio, pues yo no sé lo que le pasa a su hijo, pero lléveselo. Y cuando esté bien, me lo trae. ¿Os imagináis que en el sistema sanitario se hiciera lo mismo?
que tú estás en el hospital en urgencia porque te duele algo y te estás quejando y le dijeran al familiar, oiga, lléveselo y cuando deje de quejarse me lo trae porque está molestando al resto de personas. Sin embargo, en el colegio se hace eso. Este niño molesta a los demás, le pongo un parte y cuando tiene no sé cuántos partes va expulsado, ¿no? Eso no es pensable en otros ámbitos, sin embargo en educación sí. Si no te portas como los demás, te va. Bueno, pues eso es un problema del sistema. Y cuando la familia también entiende que realmente quien tiene el problema no es tu hijo o tu hija, sino el sistema que no le sabe enseñar a tu hijo o a tu hija, eso también cambia mucho la perspectiva del problema, porque el sistema educativo lo que hace es tirar balones fuera y le lanza la pelota a la familia. No ha terminado la tarea, que la termine en casa. Pero bueno, y que termine la tarea en casa y además haga los deberes que tiene que hacer el resto. Porque para usted. Si usted en 5 horas no ha conseguido que esto lo haga, ahora por la tarde yo lo tengo que tener hasta las 12 de la noche intentándolo. Es que esto hay que cambiar o las actividades que les ponemos o la manera de enseñárselas. Pero evidentemente así no va a funcionar esto jamás, ¿no? Entonces, si somos capaces de cambiar esa perspectiva, igual que cuando nos dicen, es que yo tengo 27 en la clase, bueno, ¿y qué? Si tienes 27, y terminamos nosotros por asumirlo, es decir, es verdad que tiene 27 más, bueno, como si tiene 80, ¿verdad? Que si volvemos al sistema sanitario te dicen, oiga, mire usted no, usted ya no, lo veo yo porque yo ya tengo muchos pacientes. Te tardará más en verte, pero te verá, ¿no? Pero aquí nos dicen, es que tengo 30 más, y ya pues asumimos que no lo puede atender porque tiene 30 más. ¿Veis cómo nos han comido el tarro? Y encima nosotros seguimos el hilo, ¿no? Es verdad, tiene 30, pues no. No. El problema es del sistema, no es de ellos. Entonces el sistema tiene que espabilar. Y las familias tenemos que, y los profesionales, que exigir al sistema que se adapte a las necesidades de los alumnos, no que los alumnos se adapten al sistema. Bueno, como yo voy a hablar en la jornada esta del profesorado de mayo, ya os imagináis, ¿no?, que hablaremos largo y tendido de todo esto. Yo llevo 30 años trabajando con niños que tienen problemas de aprendizaje, de todo tipo, no solo TEAF, ¿no? Entonces quiere decir que, vamos, que conozco bien el sistema y sus incapacidades, ¿no? Pero que hay que empezar a cambiar todo eso y a dejar de proyectar la culpa sobre ellos. Ellos no son culpables, porque algo que hay que tener muy claro también es que cuando hay un niño inteligente, una niña inteligente, no tiene ningún mérito, ha nacido así. Lo mismo que el que ha nacido con menos inteligencia o con algún problema no es culpable. Y sin embargo, la sociedad, sí, al que es muy listo, mira qué bien, qué listo es, ¿no? Bueno, mira qué bien, a ver qué haces tú con tu inteligencia, ¿no? Pero por haber nacido así no tienes ningún mérito. Lo mismo que tampoco no tienes ninguna culpa por haber nacido con algún problema, ¿no? Entonces esto también lo tenemos que tener presente porque el sistema también lo ignora, ¿no? Y alaba mucho a los inteligentes, a los más despiertos y a los más que le cuesta más, los culpabiliza. Pues ni una cosa ni la otra. Seguimos, tiene pocas habilidades sociales. Entonces, ¿qué? La culpa de la familia que no sabe educar niños. O lo de siempre, es que lo hace aposta porque es que el niño tiene WhatsApp, ¿no? Pues no, le faltan esas habilidades cognitivas. Es que todas estas cosas dependen del cerebro. Entonces, como ha dicho el doctor Ortega, a ver, si el desarrollo neurológico durante el embarazo no se hace de la manera adecuada, pues entonces después faltan las habilidades necesarias y faltan, por ejemplo, las sociales. No es capaz, por ejemplo, de aprender las claves sociales observando a los compañeros. Casi siempre aprendemos pues según vemos qué hacen los demás, ¿no? Ellos no entienden las claves sociales. No entienden, por ejemplo, pues eso, el sentido del humor, no entienden una mirada, no entienden qué te está diciendo con ese gesto que ha hecho. Entonces, claro, no es que esté mal educado, no, es que no sabe qué quiere decir la otra persona con eso que le está diciendo, ¿no? No está seguro de qué convencionalismos sociales son los adecuados en cada situación. No, claro, uno ya por imitación va viendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer en cada sitio. Como a ellos les falta esa capacidad, pues entonces cometen pues tienen actitudes y tienen comportamientos que no son los que corresponden al momento y al sitio en el que están.
Y como tiene dificultades para entender las implicaciones de los actos, pues pueden parecer poco empáticos en algunas situaciones, ¿no? Pueden parecer incluso crueles, pero realmente es que no sabe las consecuencias de eso que está pasando y a lo mejor le da por reírse, ¿no? Y dice, se está riendo y fíjate lo que le ha pasado, ¿no? Es que no se da cuenta de que eso que le ha pasado tiene unas consecuencias graves, ¿no? Entonces, se puede estar interpretando eso que es un maleducado, o que es una persona sin corazón, o que... No, es que le faltan las habilidades necesarias para interpretar esas claves sociales que todos hemos aprendido, bueno, como dice el refrán, ¿no? Donde fuere a lo que vieres, ¿no? Pues ellos van, pero no saben hacer lo que ven, porque no encuentran a veces la conexión entre lo que está ocurriendo y lo que hay que hacer. Y si no encuentran esa conexión, pues no tienen facilidad para hacerlo. Otra conducta que se suele malinterpretar es la del espacio físico, el contacto físico. Son niños muchas veces que son muy, pues eso, se echan encima de otros, son a veces muy besucones o de muchos abrazos, o son de estos que te invaden, ¿no? El espacio físico, que lo tienes aquí encima, ¿no? Que te resulta incómoda esa posición, ¿no? Otra vez se puede pensar que es que lo están haciendo por molestar a los demás, ¿no? Pues no, le falta la capacidad para distinguir pues que hay que tener un espacio físico de distancia con las personas dependiendo de él, si lo conoce, si no lo conoce. Sí, no es cuestión de decir qué pesado y qué pegajoso es que lo tengo todo el tiempo aquí, sino de entrenarlo para que aprenda a distinguir que eso puede ser invasivo, que la otra persona se puede sentir acosada, ¿no? Y en determinadas edades, ya por ejemplo cuando son adolescentes, si hay un chaval que está encima de una chavala todo el día, así, la chavala se puede mostrar incómoda con la situación y pensar que el otro la está acosando, ¿no? Y el otro no la está acosando, es que no sabe distinguir la distancia física que tiene que mantener. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ayudar en estos casos? Un entrenamiento básico, decirle, mira, por ejemplo, el brazo, la distancia. Tú te tienes que mantener a cierta distancia de la gente y para acercarte, en todo caso, tienes que pedir permiso. Si me puedo acercar, oye, ¿me puedo acercar a darte un abrazo? Oye, ¿me puedo acercar a decirte algo al oído? Enseñarle que a partir de ese espacio físico, que es de intimidad y de privacidad, si tú quieres ir un poco más cerca, tienes que preguntar si puedes. Porque si no, la otra persona lo puede entender pues como un acoso, como bueno, que se siente como que lo está molestando. Y no, es que no sabe distinguir ese espacio, ¿no? Por eso puede darse ese caso de que sean demasiado pegajosos, vamos a decir, pero también porque sean hiposensibles a ese tema, pero también los hay que no quieren que se les acerque para nada. Porque hay las dos modalidades, ¿no? Entonces, si tu caso es de que es muy hipersensible a todo lo que es contacto físico, pues no lo fuerces a ello. Por ejemplo, lo típico, ¿no?, de cuando son más pequeños, ¿no? Dale un beso a la abuela, o saluda a mi amiga, dale un beso. Bueno, si tiene dificultad con el contacto físico, no lo obligues a que tenga que dar besos a todo el mundo, ¿no? O que di hola, ¿no? Te encuentras con alguien, va y se queda así y le dicen hola Carmen, y Carmen no contesta. Bueno, hazle ver que tiene que contestar a un saludo, no que se cae, qué malaje es, o la otra persona puede pensar que mal educada, estoy saludando y no me contesta, ¿no? ¿No? Tenemos cosas que son obvias y evidentes, como eso, que si alguien te saluda, tú respondes al saludo, esas son las claves sociales que aprendemos por imitación. Pues quizás ellos no ven la relación, que si alguien te dice hola, tú le tienes que decir hola. Pues entonces se lo tenemos que explicitar, como hemos dicho antes. Si alguien te saluda, tú saludas, si te da la mano, tú das la mano. En fin, estas cosas que crean a veces pues conflictos en la convivencia, pero que la única manera de solucionarla no es sancionándola, sino entrenando para que la mejoren. No saben trabajar de manera independiente. Bueno, esto tiene que ver igualmente con lo que hemos dicho antes de que tienen edades diferentes. Si a los 10 años, por ejemplo, ya los alumnos son capaces de hacer unas ciertas actividades por su cuenta, ellos probablemente a los 10 años no van a poder.
¿Por qué? Porque necesitan una supervisión mayor que el resto. ¿Por qué? Bueno, pues porque les falta la capacidad necesaria para hacerlo de manera autónoma. Entonces, aquí el profesorado casi siempre dice que la madre es muy protectora, que se lo resuelve todo, que no, que ya en este curso tienen que hacer los deberes solos, que tal y que cual, ¿no? Bueno, pues no, esta profesora, o esta madre, o este padre, porque muchas veces me lo dicen a mí, ¿no? Me dicen, es que mira, fíjate tú, todavía tengo que... Es que si no estoy encima no lo hace. Y es que además yo digo, bueno, tú ve haciéndolo, yo me pongo aquí, me voy a poner a planchar. No, tengo que estar aquí a su lado, ¿no? Y eso la gente se lo toma como es insoportable ya esto, ¿no? Y es que al niño no le da la gana. No, al niño no le da la gana, no. Es que necesita más supervisión que el resto, que si ese niño tiene 10 años y no tiene esta afectación, es verdad que lo va a hacer solo. Pero si tiene esta afectación, no lo va a hacer solo. Entonces, tú eres quien tienes que cambiar el chip. Y pensar, vamos a ver, tiene 14 años cronológico, pero a nivel de habilidades lingüísticas o de cuestiones de tareas escolares, pues tiene 6, pues como si estuviera en primero. Tienes que estar con ella como si estuviera en primero. Pero esto, por eso es muy importante, a ver, la terapia en realidad con estos niños consiste en adiestrar al adulto, a los adultos de su entorno, a que entiendan el problema y que trabajen con sus hijos desde el conocimiento de cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas, ¿no? Porque a consulta no lo pueden traer puntualmente, claro, ¿no? Pero con nosotros no viven. Entonces, con quien vive es con los padres. Yo por eso cuando me viene un caso, yo siempre digo, no, a mí no me traigan niños ni a la niña primero, venid vosotros. Porque es que la solución está en vosotros, en vuestras manos, no en las mías. Es decir, que yo tengo que entrenar a los padres y a las madres para que sepan qué hacer en cada caso con los hijos. Pero a mí me va a venir que un día, 2 días, no va a estar en consulta permanente, ¿no? Entonces, la terapia principal es que los adultos de su entorno entiendan dónde está el problema y cómo gestionarlo. Más que coger al niño o al adolescente o al joven y mandarlo a consulta, que también hay que hacerlo. Pero ¿qué quiere decir? Por eso cuando muchas veces dicen, ¿y el adolescente que no quiere ir? No pasa nada. Yo cuando me viene la familia, porque claro, lo que habíamos dicho antes, son niños que han dado muchos bandazos, han visitado muchos profesionales porque no han dado con la clave ni con la solución. Entonces están ya más que escarmentados de ir a profesionales de todo tipo. Llegan a una cierta edad que ya no quieren ir. Vale, y viene la familia y me dice eso. Digo, pues no hay ningún problema. Ven tú. Si tú eres la clave. Y ocurre muchas veces, claro, cuando yo le digo esto a la familia, al principio me miran así como diciendo, esta no sabe de qué está hablando. Si yo ya no puedo hacer más. Digo, bueno, tú ven. Y recuerdo un caso que con mucha reticencia, pero la mujer empezó a venir. Y entonces yo fui a hablar con el colegio, con la orientadora, la tutora, todo. Empezamos a hacer todo un trabajo en colaboración. Y un día va el niño, bueno, adolescente, y le dice a la orientadora del colegio que quiere venir a mi consulta. La orientadora dice, yo quiero ir a ver a Marga. Claro, llama corriendo a la madre, me llama a mí, oye, que mira, que dice Dani, que tal, no sé qué. Digo, hombre, fantástico. Viene el niño. Digo, bueno, ¿qué tal? Digo, oye, ¿cómo has cambiado de idea? Porque ahora sí quieres venir, ¿no? Dice, oye, porque mira, mi madre está cambiando muchas cosas, ¿eh? Y digo yo, si mi madre está cambiando, también podré cambiar yo, ¿no? Fijaos, ¿eh? Vamos, la lección que dio el niño, el adolescente, era tremenda, ¿no? Claro, él estaba harto de ir a sitios donde no había ningún cambio de nada, porque no le trataban el problema de verdad. O como me dicen otros, ¿no? Me dice, este tiene 20 años, ¿no? Este otro que no quería venir tampoco, me dice la madre, nada. Digo, no te preocupes, ven tú. Viene, pasan los meses, un par de meses, ¿no? Y me dice, tiene un problema con una cuestión escolar, que tal y que cual, y estamos preocupados. Digo, bueno, pues ahí tenemos la clave, dile que venga, que yo le voy a ayudar a salir de ese problema. El chaval vino. ¿Dónde está el problema? Me explica el problema. Digo, bueno, la solución está aquí. La solución tenía que ver con el principio de autoridad, que no quería aceptar la autoridad de la profesora, y entonces pues la profesora la suspendía. Pero la cosa es fácil. Haz lo que te dice la profesora. No, a mí no me manda nadie. No, pues entonces suspende. Tú eliges qué quieres hacer, ¿no? Y digo, pero que te voy a decir una cosa. Digo, ¿tú de dónde eres? Dice, yo de Rusia. Digo, Digo,
Bueno, pues vamos a hablar de Rusia. Yo de Rusia no hablo. Digo, pues tú sabes que tú el problema que tienes con la autoridad te viene de allí, ¿no? Por las experiencias que tú viviste. Porque me había contado algunas cosas del orfanato y esto, ¿no? No así en pocas palabras, pero algo me había contado. Y yo sabía más cosas, claro, de lo que me había contado la madre, ¿no? Y entonces se lo planteé así y digo, oye, pues mira, tú eliges. Si tú quieres aprobar, tienes que aceptar el principio de autoridad. Para aceptar el principio de autoridad, tienes que dejar de tener conflicto con la autoridad. Y entonces tenemos que buscar por qué tienes tú un conflicto con la autoridad. Y tu conflicto con la autoridad viene de tu historia, ¿no? Me había contado en un momento dado que, bueno, que cuando lo castigaban lo sacaban fuera del edificio, nevando como tuviera aquello, la nieve por aquí, sin abrigo y sin nada. Pues claro, si alguien te dice a ti durante muchos años, tú afuera, cada vez que después alguien te dice, tú haz esto, dices tú, sí, hombre, lo voy a hacer. Bueno, pues efectivamente el chaval se dio cuenta de que el problema estaba ahí y aceptó que trabajáramos el tema del principio de la autoridad. Y ya, claro, de ahí ya, bueno, ya hemos vuelto a Rusia no sé cuántas veces a trabajar no sé cuántas cosas. Y allí está, y seguimos trabajando cosas, aunque está, vamos, fabuloso el chaval, ¿no? Pero, ¿veis cómo hay que entrarle? No por narices, tú necesitas terapia, toma, venga, ahí a terapia. No, vamos a buscar algo que él necesite, él sienta que necesita cambiar, que le interesa cambiar. ¿Cómo era esto? Que él quería aprobar esa asignatura, ¿no? Bueno, pues ven, que yo te voy a explicar cómo la vas a aprobar. Y aprobó. Entonces, por eso, cuando dicen, es que los adolescentes no quieren ir, bueno, porque no vengan, ya encontraremos la manera de que vengan. Y si ellos no quieren venir, que vengan los padres y las madres, que ya les iremos dando instrucciones de cómo gestionarlo. Roba. Bueno, esta es otra de las cosas. A ver, además esto, robar. Cuando una familia dice, madre mía, un hijo mío que robe. Como que esto, vamos, jamás me hubiera imaginado yo un ladrón en mi casa, ¿no? Y además salen a colación los valores morales, ¿no? Es que robar, esto es malísimo. Bueno, vamos a ver. Esto es lo que se suele interpretar, es algo inmoral, es deshonesto, este niño no tiene conciencia, no sabe lo que está haciendo. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene el adolescente, o el niño o la niña que tiene TEAF? Primero, que no entiende el concepto de propiedad. Claro, esto si no te lo cuentas no te lo imaginas. Que no entiende el concepto de propiedad, que no sabe que si eso es mío, no es tuyo. A ver, el hecho de que tú en un momento dado le hayas dicho que eso no se hace no quiere decir que para la próxima ocasión sepa que eso no se hace, ¿no? Por ejemplo, lo de robar, ¿no? Porque ya hemos dicho antes que no aprenden de los errores, porque no entiende bien el principio de causa-efecto y demás, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que enseñarle? El concepto de propiedad, el que no tiene, ¿no? No sancionarlo por no tenerlo. Entonces, ellos dicen, yo no he robado, yo lo he cogido. Y tú dices, hombre, pero es que eso es robar. Bueno, para ellos no. Trabajo con un chaval que dice, que yo si veo una cosa por ahí, es que lo cojo. Dice, es que es un impulso irrefrenable, yo veo algo por ahí y lo cojo. Digo, ¿cómo que por ahí? Dice, sí, donde esté, lo que sea, es que no lo puedo evitar, lo cojo, porque está por ahí, está suelto, no es de nadie. Bueno, no es de nadie, que a lo mejor tú dejas la bicicleta aquí mientras te das la vuelta y ya piensas que la bicicleta está ahí y ya me la puedo llevar, ¿no? O que el ejemplo era con un móvil, ¿no? Estabas tú sentado en un bar y estás hablando con otra persona, tienes el móvil aquí, si él pasa por ahí, digo, ¿tú qué haces? Yo me lo llevo. Dice, no, está ahí encima de la mesa. Pero claro, la cuestión era, y le digo, va, ¿y si es tu móvil? Dice, bueno, ¿y qué? Le daba igual también que se lo llevaran. Digo, yo que tu móvil es un buen móvil y es muy caro, ¿eh? A mí me da igual. ¿Por qué? No tiene concepto del dinero, no sabe cuánto es mucho dinero. Era un móvil que les había costado a la familia 600 euros. Como no sabe cuánto son 600 euros, y si se lo quitan, pues igual que él, pues no se lleva otras cosas él, pues otros se llevan también cosas. Es decir, que el concepto de la propiedad, pues como no está claro, ellos se llevan, cogen cosas, no roban. En todo caso, entonces, hay que, en concreto este chaval, después de hacerle una disquisición muy compleja sobre el principio de propiedad, que no captó, que yo sabía que no lo iba a pillar, pero digo, lo voy a intentar, a ver hasta dónde llega. Le largué una parrafada sobre el principio de la propiedad privada y todo esto, que tú no coges, en fin, que esto no vive en una sociedad donde todo es de todo. Bueno, no pilló nada de lo que le dije. Y ahora le digo, pero mira,
Si no te quieres meter en lío, esta es la solución. Cuando tú ves una cosa suelta por ahí, tú dices, ¿esto es mío? No. Entonces no lo cojo. Ya está, así de sencillo. ¿Es mío? No, no lo cojo. Porque si no te vas a meter en lío, porque ya se había metido en un par de líos por coger cosas que no eran suyas, ¿no? Y como había sufrido las consecuencias, pues digo, ¿tú quieres seguir recibiendo castigos por eso? No. Bueno, pues entonces vamos a hacerlo de otra manera. Y os pongo un ejemplo, que a la semana siguiente cuando volvió le digo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Digo, oh, fantástico, he hecho lo que tú me has dicho. Digo, ¿qué? Dice, mira, había un intercambio de italianos en el instituto. Italianos e italianas, claro, ¿no? Todo esto ya es la ESO. Y entra en una clase, dice, entro en una clase que estaba vacía y había una bolsa llena de chuches. Y entonces yo dije, pues lo voy a coger. Pero después me acordé de lo que tú me dijiste y yo dije, vamos a ver, ¿la bolsa es mía? No, no lo cojo. Y en eso llegó la italiana, que era la dueña de la bolsa. Y entonces me vio allí y me dijo, ¿quieres? Y entonces me dio chuche, digo, dice, y además ligué con ella. Digo, entonces ya redondo, ¿comprendes? Digo, entonces es darle estrategias, ¿no? Muy simple, nada de parrafadas complejas sobre eso de la propiedad privada, nada, ¿no? O principios morales, que si está mal robar, nada, concreto. Si no es tuyo, no se coge. Entonces el chiquillo venía pletórico, ¿no? Porque lo había hecho y encima había conseguido la chuche y el ligue, ¿no? Esa es la fórmula, el darle estrategias para desarrollar las habilidades que tienen deficitarias, no sancionarlo por no tenerlas, ¿no? Bueno, la siguiente conducta, mentir. Claro, es de otro valor moral, ¿no? Es que no se miente. Y además, eso, la gente le dice, es muy mentiroso, muy mentiroso, muy mentirosa. Y lo dicen como súper ofendido, mi hija es una mentirosa. Bueno, no se trata de que sea una inmoral tu hija o tu hijo, ni que sea deshonesto, ni que no tenga conciencia, ¿no? Se trata de que tiene problemas de memoria para recordar la secuencia en la que han ocurrido las cosas. Y entonces las cuenta como buenamente se acuerda metiendo cosas para que aquello cuadre, ¿no? Entonces, claro, aquello muchas veces cuela, pero después se demuestra que aquello no fue así. ¿Y entonces qué? Ha mentido. No ha mentido, es que te la ha contado así porque no se acordaba de cómo era la historia y te la está contando de esa manera, ¿no? Hace poco, trabajando con un adolescente también, unos 20 años, con un incidente que había ocurrido, grave, de cierta gravedad, digamos, ¿no? Pues me lo estaba contando y yo no terminaba de hilar qué había ocurrido de verdad. Y le hacía preguntas para ver cómo, si conseguíamos poner todas las piezas del puzzle para ver qué es lo que había pasado, ¿no? Y bueno, conseguimos más o menos sacar una idea de lo que había pasado. Pero después cuando entraron los padres, que ya, claro, le pregunté ya más en concreto cómo habían sido los hechos, bueno, pues entre lo que yo había conseguido sacar de lo que él me había contado y la realidad había diversas discrepancias, vamos a decir, ¿no? Y yo se lo dije a los padres, digo, mira, vosotros diríais, en otro momento, porque ahora no, porque ya ellos llevan un tiempo trabajando y saben que eso no es así, que es que a mí me estaba mintiendo. Pero es que no me estaba mintiendo, es que era incapaz de poner aquello en el orden correcto. Porque el chaval, más buena intención no podía tener, que me contestaba lo que le preguntaba y yo me daba cuenta de que no se acordaba, de cómo había sido aquello, ¿no? Y después está el otro caso, cuando se tratan de fabulaciones. La mentira y la fabulación son cosas diferentes, ¿no? Entonces, ellos tienden a fabular. La mentira tiene un propósito concreto, que es conseguir que no te castiguen o conseguir un premio, o, sí, engañar para conseguir algo, ¿no? La fabulación no tiene ningún objeto. Es hablar y decir cosas que no tienen a lo menos sentido, pero no pretendes nada en absoluto. Entonces, cuando dicen esas cosas, la familia dice que es más mentiroso, pues no, que dice que hacía surfing en Rusia. No es mentiroso, es que está ahí ideando ahí una historia, porque ¿qué propósito puede tener decir que hacía surf en Rusia? Ninguno. Pero bueno, él se ha hecho ahí su composición de lugar y se cree eso. Bueno, ahora entonces, en vez de subestimarlo y decir que ve, o decirle, parece Antoñita la Fantástica, ¿no? Que no van a saber ni que era Antoñita ni qué quiere decir eso de que es la Fantástica, con lo cual no le estamos ayudando tampoco, sino que le tenemos que hacer razonar a ver por qué no es posible que él hiciera surf en Rusia.
pero desde la forma más neutra posible, no desde el juicio, decir, vaya tontería que estás diciendo, anda, escucha y te voy a demostrar cómo eso no es posible. No, sino simplemente desde la mayor neutralidad y empatía posible, porque está fabulando, porque no lo puede hacer mejor, enseñarle a que su cerebro funcione a describir la realidad de manera adecuada. Ahí es donde nosotros hacemos otra vez de disco duro externo. Pero no sancionarlo o subestimarlo o despreciarlo pues porque miente, es decir, porque no coincide lo que dice con lo que ha pasado, ¿no? Otra de las características, centrado en sí mismo, es muy egoísta, no es que piensa en él. A ver, normalmente solo ve la parte superficial de las conductas sociales y como hemos dicho antes que desconoce el principio de causa y efecto. Os pongo un ejemplo, un adolescente también, para que veáis, os pongo ejemplo de adolescente porque se trabaja con adolescentes, o que dice la gente, nunca quieren ir, ¿no? Pues yo tengo, bueno, y en Albores, hablo de mí, por una parte en Sevilla y por otra parte aquí en Murcia, ¿cuántos adolescentes están ahora allí trabajando, no? La madre cuando le pedía ayuda para algo concreto, por ejemplo, su abuela estaba un poco impedida ya por la edad y según la madre necesitaba ayuda de parte de él. Y él decía que él no creía que hiciera falta la ayuda, que solo podía ser su madre sola. ¿Ya está? Aquí falta la empatía, que decíamos antes, ¿no? Y falta el principio ese de causa y efecto, que no, que con la edad que tiene y las dificultades que tiene, porque se trataba de ir a un sitio fuera de casa, ¿no? Pues necesita ayuda y yo sola no puedo. Pues la madre que interpretaba, pues que hay que ver que nada más que mira por él mismo, que ahora que tengo yo una necesidad no me ayuda y yo estoy todo el día encima, y eso le creaba a la madre un resentimiento, vamos a decir, ¿no? No, vamos a ver, es que le falta la empatía, vamos a trabajarle la empatía. Y efectivamente, trabajándole la empatía, él ha llegado a entender que la cuestión no es dar ayuda cuando tú crees que hace falta la ayuda, sino dar ayuda cuando la otra persona cree que necesita ayuda. Que eso no había caído en la cuenta. Como él creía que eso no era así, como la madre decía, pues no lo hacía. Ahora, cuando llegó a entender que la solución no está en hacerlo cuando tú crees que hace falta, sino cuando la otra persona cree que lo necesita, ha aprendido a ser empático. Pero no se había planteado que eso funcionara así. Otra de las conductas que se le critica mucho, pues es inestable y es voluble. Pues claro, está mal educado, no cumple con lo que ha dicho, no, o tiene un carácter impulsivo, no piensa lo que hace, va alocado por ahí, ¿no? O tiene un mal genio, es un niño. Bueno, pues no. Está intentando hacer las cosas bien y eso realmente es agotador. Y adaptarse a todo eso que tienen que hacer, pues le supone un gran esfuerzo que a nosotros ni se nos ocurre. Y entonces, pues se rinden con frecuencia, vamos a decir, ¿no? Imagina que yo ahora aquí estuviera hablando, vamos a poner algo facilito, en portugués. Iba a decir noruego o algo así, pero vamos a ponerlo en noruego, no entenderíais nada, ¿no? Vamos, digo yo, a no ser que haya aquí alguien que sepa noruego, ¿no? Portugués, que parece que uno pilla cosas, ¿no? Pero vosotros no sabéis portugués, ¿eh? Solo que, como se parece al español, pilláis cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo aguantaríais ahí quietos, atentos y así muy concentrados a lo que yo estoy diciendo? ¿A que no aguantaríais mucho? O pongamos otro idioma, inglés o francés, que sabéis un poquito, pero no del todo. Estaríais haciendo un gran esfuerzo y en un momento dado ya la cabeza se os iría y os despistaríais. Y después de estar un rato ya, más tiempo, escuchándome hablar en otro idioma que no entendéis, empezaríais a moveros. Inquietos. Pues eso es lo que les pasa a ellos. Aunque estemos hablando el mismo idioma, a ellos les está costando tanto esfuerzo entender lo que está pasando como a vosotros si solamente sabéis un poquito de un idioma. Y eso, quien haya viajado al extranjero, pues ya lo sabe perfectamente. Si va a un país donde nada más que pilla 3 o 4 cosas o no pilla nada, el sobreesfuerzo que hay que hacer, si no, si has conducido en otro país, por ejemplo en Alemania y no sabes alemán,
Todo lo demás, ¡achum! Dices tú, aquí hay que tener cuidado. Pero el resto vas conduciendo con una tensión que no la tienes aquí, porque tú aquí, porque las señales de tráfico son todos los países iguales, pero después hay carteles, hay cosas, ¿no? Yo me acuerdo de este verano en concreto en un sitio que allí ponía un cartel y yo decía, ¿qué dirán? No sé si es que no puedo pasar o que tengo que pasar. Pues eso les pasa a ellos muchas veces, que escuchan cosas, le decimos cosas, leen cosas y ellos dicen, ¿tengo que hacerlo o no hacerlo? Por eso, si queréis entender bien cómo se sienten ellos, poneos vosotros en una situación así, en la que estáis en un país donde el idioma o no lo conocéis en absoluto o solamente así de aquella manera. Ya vais a ver el cansancio mental que eso supone y el estrés que supone. Entonces, no es que sean inestables y volubles, es que están cansados de estar atentos a ver cuántas cosas se me están yendo o cómo tengo que hacerlo y no sé cómo hacerlo. Cualquiera que esté en esa situación va a sentir esa inquietud interna y esa desazón, y ahora qué toca, y qué hago, y por dónde voy, ¿no? Y si no, otro ejemplo. Ahora con los espacios, el espacio Schengen y en Europa no hay pasaporte ni aduana ni nada, pero si os ponéis que en un país, Estados Unidos, por ejemplo, que sí, que hay que pasar por enseñar el pasaporte y que sabemos que los americanos son muy mijitas con que lo lleves todo y a qué vas y cuánto dinero llevas y no sé qué. Y estás tú allí en la cola, ¿no? Para entrar y vas diciendo, a ver si... O como cuando nos para la Guardia Civil, que dices tú, seguro que me encuentras algo que me falta o que... Porque, ¿no? Es decir, estamos en situación de tensión. Pues así están ellos siempre. Bueno, rendimiento inconsistente. No se esfuerza suficiente. Oh, madre mía, ¿cuántas veces se le dice eso? Es que tiene unos propósitos pero no se esfuerza. Anda que no dice la familia eso veces. Sí, se lo propone pero después... A ver, tienen problemas crónicos, como hemos dicho antes, de memoria a corto plazo. No se acuerda muchas veces de lo que hay que hacer, ¿no? Tienen dificultades para generalizar lo aprendido de una situación a otra. Es decir, que tú te crees que esto ya sabe cómo se hace, pero sabía. Esto es lo mismo que los problemas de matemáticas, ¿no? Que si te dicen que tienes que repartir caramelos con los demás, y tú, repartir, dividir, ¿no? Pero en vez de repartir, te ponen un día distribuir y dices tú, ¿y ahora qué hago? Pues esto es lo mismo. Si tú has entendido bien el concepto de la división, te da igual que te pongan distribuir, repartir o regalar o lo que sea. Tú sabes, porque entiendes el concepto, que eso es dividir. Ahora, si no entiendes el concepto, solo te has quedado con la clave esa de que si me dicen repartir, tengo que dividir, en cuanto que te cambian la palabra repartir, ya no sabes lo que hacer. Eso es tener dificultades para generalizar lo aprendido. Ellos aprenden por situaciones concretas. Esta la aprende, bueno, pues sabe esta, pero no sabe generalizar lo aprendido aquí para aplicarlo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Decimos, es que es muy flojo, es que no se esfuerza. No, es que ahora mismo ya no sabe cómo hacer eso. Entonces, otra vez estamos con lo mismo. ¿Cuál es la solución? Volver a empezar. Esta frase, yo creo que hay dos frases que son claves para trabajar y tener hijos con esta problemática, ¿no? Una es, no lo hacen mejor porque no pueden, no porque no quieren. Y la otra es, aprender con ello es volver a empezar. Sísifo. ¿Recordáis el mito de Sísifo? Este griego que lo castigaron los dioses a subir una piedra por una colina y el castigo consistía en que cuando llegaba arriba la piedra volvía a caer y entonces tenía que volver a subirla. Estaba siempre subiendo, nunca llegaba. Pues ese es el concepto que tenéis que tener con los niños que tienen trastorno del espectro alcohólico fetal, que muchas veces, la mayoría, hay que volver a empezar. El Sísifo lo castigaron los dioses porque hizo algo inadecuado. El problema es que ellos, los niños, adolescentes, las personas con TEAF no han hecho nada malo, ellos, para tener TEAF. Entonces, no es un castigo que tengan que empezar otra vez. No, es que nosotros tenemos que entender que la forma de ayudarlos a desarrollar las habilidades que tienen deficitarias es volver a empezar. Por ejemplo, la tabla de multiplicar famosa, ¿no? Recuerdo una madre que me decía, oye, ya lo sé que tiene este problema con la tabla, pero qué trabajo me cuesta otra vez volver a empezar. Dice, pero ahora hay una diferencia, que ahora lo sé, y aunque sea cansado y todo, pero lo sé que es parte de su problema. Entonces cojo aire y digo, venga, volvemos a empezar. Pero si tú entiendes que el niño es que hoy no le da la gana de hacer las cuentas, entonces tú ya estás en otro espacio, tú ya estás en el juicio, en el enfado y en el castigo. Ahora, cuando tú estás en el espacio adecuado, estás en la empatía. Y dices, bueno, hoy tenemos que volver a empezar.
Y ya no, simplemente el que tú estés colocado en la empatía hace que el niño no se sienta juzgado. Y eso es el principio del cambio. Porque tú no te vas a enfadar, porque tú no te vas a irritar, porque tú no lo vas a castigar, sino que volver a empezar. Entonces, esa clave, aprender para ellos, aprender tanto a nivel escolar o académico como aprender conductas, es la mayoría de las veces volver a empezar. Entonces, si tú te metes aquí en la cabeza para el profesorado o la familia, quien tenga contacto con niños que tengan este trastorno, eso no lo hace mejor porque no puede, no porque no quiere. Con lo cual, no lo voy a sancionar por no poder, sino que lo voy a entrenar para hacerlo mejor. Y no se acuerda hoy, no se acuerda ahora, volver a empezar. Para mi hijo, para mi alumno, para mi hija, aprender es volver a empezar. Con esas dos claves, ese es el principio de las terapias que necesitan estos niños. En relación a la pregunta de antes, ¿no? Bueno, los dejamos aquí y así hay oportunidad para que vosotros podáis preguntar y bueno, sepamos enriquecer también este espacio. Muchas gracias.